Estos son los pliegues circulares, todo lo que ven aquí como arcos son los pliegues circulares. Estamos a nivel de la segunda porción del duodeno, este es el endoscopio, y aquí está arriba la ampolla de váter. Aquí va a entrar con el endoscopio, ya entró con la guía, probablemente ya está dentro de la desembocadura del colédoco y va a introducir contraste para opacificar de abajo hacia arriba la vía biliar. Es decir, va a opacificar colédoco, hepático común y hepáticos derecho e izquierdo. Acá está el monitor donde vamos a ver. Este es el endoscopio. Ese es el endoscopio. Por acá va a pintar el contraste. Por acá va a empezar a pintar. Esta es la guía metálica. Por acá va a entrar el contraste y ya está pintando algo del colédoco. Acá está el hepático común, el hepático derecho, el hepático izquierdo. Esas son las radiografías de lo que se ha estado introduciendo el contraste. ¿Ya? Ya. Nuevamente entrando a la ampolla de váter. Ahorita va a entrar la canastilla, la van a ver, o la llamada cesta de Dormia para extraer el cálculo. Ese es va a sacar el cálculo ahorita. Esa es la canastilla.
Esta es la canastilla o cesta de dormir, ahí lo están viendo. Escúchame, dale más volumen. Escúcheme. Ese es el cálculo. Ese es el cálculo. Acá él está con el residente, acá el doctor le está diciendo que abra la canastilla. Él es el residente. Acá está el cálculo. Ahí está el cálculo, ya lo va a sacar, o ya lo sacó, creo. Lo dejan en el duodeno para que prosiga su expulsión. Ese es el cálculo. Esta es otra CEPRE para extraer una fasciola. Esta es la ampolla de váter, está introduciendo acá el endoscopio en la ampolla de váter. Esta es la fasciola. Doctor Mendoza, ¿no? Creo que se le mete al doctor por el pie. No griten. La cesta de dormia o canastilla, ahí lo están viendo ahí.
Bueno, ustedes están que ven que se mueve la cámara, ¿no? Bueno, yo estoy ahí con la fluoroscopía, con mi mano derecha y con mi mano izquierda estoy con el celular grabando. Esta es la grabación que están viendo. Por eso están bien que se mueve, ¿no? Claro, y lo estoy magnificando porque el monitor es pequeño. Intermedio. Cierra despacio. Cierra despacio, más. Aquí está su ojo de la fasciola. Sí. Levántale eso, ahí va. Que su cabeza no, su lengua no mueva. No mueva la lengua, ahí no, tranquila. Ahí está la fasciola. Esa es la famosa fasciola. Bueno, sucedió en el Hospital 2 de Mayo. Bien. A ver un ratito. Un ratito que abra el PPT. Ya. Bien, continuando con la parte de este capítulo del aparato urinario, vamos a ver o recordar cuáles son los métodos diagnósticos por imágenes que evalúan el aparato urinario. En relación al radiodiagnóstico tenemos la radiografía simple, la radiografía contrastada, que va desde la urografía excretoria o pilografía. Está la pilografía retrógrada, la pilografía anterógrada, la cistografía, la uretrografía. Después viene la ultrasonografía, la tomografía, la resonancia, la medicina nuclear y la angiografía. Para estudiar el aparato urinario tanto como una unidad morfológica y funcionante, en la cual consiste en la opacificación de los riñones, uréteres, vejiga y uretra, el medio de contraste ingresa por vía endovenosa para una urografía excretoria. Y lo que vamos a ver es el parénquima renal, los cálices renales, la pelvis renal, el uréter y, por supuesto, la vejiga. En cambio, en la pilografía retrógrada o ascendente, el medio de contraste va a ingresar a través de una sonda, la cual está ya canalizada a través de del uréter distal. El médico, el urólogo en este caso, en su sala
utilizando un cistoscopio, él puede colocar una sonda y canalizar el uréter distal. Y aquí va a dejar, y por este medio va a introducir contraste. Y es decir, se va a pacificar el uréter, la pelvis, es decir, de manera ascendente. El contraste va a ingresar de manera ascendente, mientras que en la urografía el medio de contraste opacifica el aparato urinario por la vía descendente. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en la urografía excretoria, la opacificación va a depender de la dosis filtrada, es decir, la capacidad que tendrán de concentrar el contraste. Eso es cierto. En la urografía excretoria va a depender de una serie de filtros. De qué manera el medio de contraste, en relación a la farmacocinética del medio de contraste, va a ingresar y va a opacificar el aparato urinario. En buena cuenta, no quiere decir que el 100% que ingrese va a opacificar el aparato urinario. Esto va a depender de la capacidad de concentración del riñón. Porque si, por ejemplo, existen otros organismos que puedan captar la sustancia iodada, entonces el contraste no opacificará al 100% su capacidad de opacidad en el aparato urinario. En cambio, en la pirografía ascendente, la opacificación va a depender de la cantidad que se administre de manera directa, es decir, a través de una sonda, ingresa el 100% se va a opacificar, no va a haber ningún problema. Esa es la diferencia que habría entre una urografía excretoria y una pirografía ascendente o retrógrada. La pirografía retrógrada permite que por medio de una sonda colocada en el uréter distal, opacificar el uréter, la pelvis renal y los cálices renales, a replexión o llenado total. Indicaciones de una pirografía retrógrada. Falta de visualización de uno o ambos riñones en la urografía excretoria. Determinar los detalles calicilares ultrafinos, es decir, tal vez un cáliz renal, digamos, quedó en la interrogante de que existen imágenes no muy claras de un cáliz, sea el mayor, el menor, ¿no? El medio o el menor. Cualquiera de ellos, de repente su extremo distal no es muy claro, o de repente hay presencia de quistes o algunas imágenes que entren en la duda de lo que pueda estar pasando ahí. Entonces, para determinar esos detalles más finos de esos cálices, se utiliza la pirografía ascendente o retrógrada. En pacientes con hematuria no explicada en la que el urétero o uno o más fornix no se visualizan de forma satisfactoria, para demostrar el punto exacto de una fístula o desgarro del urétero. Esas son las indicaciones. Procedimiento. El paciente en el servicio de urología, donde el urólogo va a hacer una cistoscopía y un cateterismo ureteral, y una vez colocado una sonda a través de el uréter distal, el urólogo coloca esta sonda, pero esta sonda internamente lleva una guía metálica. Una vez colocada esta sonda con esta guía metálica, es enviada al servicio de radiodiagnóstico. Cuando llega al servicio de radiodiagnóstico, lo primero que hacemos es tomar una radiografía simple de abdomen. ¿Qué va a evaluar esta radiografía simple de abdomen? Esta radiografía simple de abdomen va a servir para ver el posicionamiento de estos catéteres ureterales. O sea, cómo están estos catéteres en el abdomen, es decir, en el uréter en este caso, ¿no? Una vez dado el visto bueno, es decir, que el catéter está en posición correcta, se inyecta el contraste y se hace un seguimiento fluoroscópico. Se coloca al paciente en Trendelenburg para que el medio de contraste por gravedad comience a opacificar el uréter proximal, la pelvis renal y los cálices renales, ¿no? Y en este caso, esta opacificación distiende el sistema pielocalicilar y realizamos exposiciones
de los cálices, de este sistema de la pelvis y de los cálices renales. Luego se extraen lentamente los catéteres al extremo inferior de los uréteres, se inyecta contraste y comenzamos a inclinar la mesa hasta poder inclusive colocarla de pie. ¿Esto para qué? Para que por gravedad el contraste introducido en el sistema pielocalicilar caiga por gravedad a través de todo el uréter y nos permita evaluar cómo está el uréter, ¿no? Por ejemplo, si hay una fístula, ver extravasación. Si hay, por ejemplo, qué sé yo, algún problema en el uréter distal que se superpone con el sacro, de repente tratando de ver un cálculo ahí, nos va a permitir evaluar, ¿no? Es decir, nos va a permitir evaluar no solamente la forma, sino la luz, el contenido, en este caso del uréter, ¿no? Acá dice, ¿no? Y luego en esa posición de pie evalúan los uréteres y la movilidad de los riñones. Se realiza una exposición. Es decir, la pirografía retrógrada o ascendente nos va a permitir ingresar contraste total, digamos, nos va a permitir hacer un estudio a relleno completo de el sistema pielocalicilar y después, por gravedad, nos puede permitir ver y evaluar el estado del uréter. Ya hemos dicho que el uréter se divide en uréter lumbar, uréter iliaco. Paciente previa cistoscopía y cateterismo ureteral. Entonces, el urólogo trata de ubicar la desembocadura del uréter en la vejiga. Para esto, el urólogo la uretra hacia la vejiga y trata de ubicar la desembocadura del uréter. Vamos a ver esto. El médico realizará una cistoscopía para diagnosticar las condiciones del tracto urinario. El sistema urinario o tracto urinario produce orina y la excreta del cuerpo. Incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. En los hombres, la glándula prostática envuelve a la uretra en la parte inferior de la vejiga. Cuando la sangre circula, atraviesa los riñones donde los desechos y el líquido extra son extraídos para crear la orina. Luego, la orina baja a los uréteres para almacenarse en la vejiga, un músculo expansible con forma esférica. Durante la micción, la orina sale de la vejiga a través de la uretra y es eliminada del cuerpo. Al permitir que el médico mire el interior de la uretra, la vejiga y las aberturas de los uréteres a través de una cistoscopía, se pueden revelar las siguientes condiciones: un crecimiento inusual como un pólipo, quiste o tumor, una piedra en la vejiga o cerca de la misma, inflamación o infección crónica, una estenosis o estrechamiento de la uretra, agrandamiento de la glándula prostática o úlceras en la pared de la vejiga. Antes del procedimiento, es posible que se le introduzca una vía intravenosa para proporcionarle medicamentos. El médico comenzará aplicando anestesia local para adormecer el área. Una vez que el área esté adormecida, el médico insertará cuidadosamente la punta de un cistoscopio en la uretra y lentamente lo hará subir hacia la vejiga. El extremo del cistoscopio contiene una fuente de luz y lentes que proyectan imágenes a través de una lente ocular y en una pantalla de video. Al introducir una solución estéril clara, el médico expandirá la vejiga. Examinará cuidadosamente las paredes de la vejiga y la uretra, mirando a través de la lente ocular del cistoscopio y observando las imágenes proyectadas en la pantalla de video. Cuando el médico finalice, el cistoscopio será extraído. Inmediatamente después del examen, el médico podrá informarle lo que observó. Si se tomó una biopsia, por lo general, los resultados estarán disponibles en algunos días. Este procedimiento usualmente dura de entre 2 a 10 minutos. Generalmente, podrá irse a su casa de inmediato después de la cistoscopía. Es probable que el médico le recete antibióticos para evitar una infección. También le puede ofrecer medicamentos para cualquier incomodidad persistente.
¿Qué tal? Soy el doctor Efraín Barradas Huervos. El día de hoy vamos a ver una cirugía que se llama ureteroscopía. Bueno, esto más que todo es para ver cómo aquí el médico ingresa a través de la uretra y trata de canalizar la vejiga. Esto es para que vean la función del cistoscopio, nada más, ¿no? Vamos a introducir este aparato que se llama cistoscopio a través de la uretra. Vamos a ir viendo, pues, de forma inicial, la uretra, como aquí podemos ver, el cuello de la vejiga. Y vamos a entrar a la vejiga, como aquí se puede localizar. Entonces, vamos ahora a localizar los conductos, dónde llegan los conductos urinarios en la vejiga. Primero hacemos una revisión. Aquí vemos el conducto o meato ureteral derecho. Vamos a buscar el izquierdo. Aquí lo podemos ver. Y bueno, a partir de estos orificios vamos a ascender. Ahora vamos a revisar la vejiga, a ver que no tenga ningún problema. Esta paciente es mujer, tiene un problema obstructivo crónico, porque aquí podemos ver de forma marcada los músculos. El músculo de la vejiga, pues seguramente tiene un problema obstructivo crónico. Vamos a introducir, por otro lado, una guía hidrofílica a través del conducto para poder guiarnos y subir hasta el conducto ureteral o el ureter. Esta guía la vamos a introducir a la vejiga y nos va a servir, como he insistido, como guía para que yo pueda fácilmente entrar al conducto. Bueno, aquí se ve la guía y aquí la vamos a introducir a este conducto. Ahí vemos cómo entra fácilmente la guía. Pues es el al ureter. meato ureteral. La vamos a introducir lo más que se pueda hasta que llegue hasta el riñón y nosotros tengamos esta como Es el ureter distal. para el conducto. Este aparato es el ureteroscopio que vamos a introducir para llegar al ureter y poder ver la piedra. Estamos en el ureter, aquí se puede ver la guía, vemos el conducto y vamos ascendiendo por el conducto para tratar de localizar la piedra que nos está dando problemas. Oh, ahí se puede ver la piedra. Ahí la vemos. Un dicto único. Pásame la pliega. Y vamos a tratar de tomarla con una pinza de nombre tridente. En ocasiones los litos están muy adheridos a la mucosa y nos cuesta trabajo tomarlo. Vamos a cambiar de instrumento, vamos a agarrar una canastilla para poder jalarlo y si no es posible, lo romperemos por medio de un aparato que se llama litotriptófano. Bueno, aquí estamos tratando de tomar el lito, el cual se ascendió. Vamos a ir tras él. Aquí lo estamos tomando ya. Y bueno, trataremos de extraerlo sin necesidad de romperlo. Bueno, aquí tenemos ya el cálculo, lo tenemos localizado, lo tenemos capturado. Y bueno, vamos a seguir tratando de disminuirlo, irlo descendiendo hasta que lleguemos hasta la vejiga. Y efectivamente, hemos salido a la vejiga. Tenemos aquí el cálculo completo. Y ahora vamos a sacarlo para que lo podamos localizar. Ok, pues bueno, prácticamente
Es un cálculo pequeño, pero el diámetro es aproximadamente 5 milímetros, que con la frecuencia con la que se ejecutan estos cálculos es del 50%. Pero todo va a depender del diámetro intraluminal del uréter. Bueno, esta es una forma más o menos, aquí han extraído un cálculo, pero la intención es que vean que más o menos el procedimiento se hace así, ¿no? En la sala de urología, mediante un cistoscopio, introduce un catéter, el cual tiene una guía metálica. Una vez colocado la guía metálica dentro del uréter, es enviado al servicio rayos X, donde se le toma una radiografía simple. Esta es la radiografía simple de abdomen. Y nos va a permitir ver el posicionamiento de los catéteres. Los catéteres deben tener esta posición ascendente. Si el catéter no tiene esta disposición, es que está mal colocado o se ha salido fuera del uréter distal. A veces aparece enrollado. Cuando está enrollado es que no está dentro del uréter. O sea, el posicionamiento real de los catéteres, especialmente la guía metálica, debe tener esta disposición ascendente, vertical, más o menos vertical. Entonces, una vez que está colocada esta sonda o esta guía metálica en el posicionamiento correcto, ¿no? El urólogo introduce contraste y va con el paciente echado en la mesa de rayos X, colocado en Trendelenburg, va a empezar a instilar contraste, ¿no? Así de esta manera. Se va a inyectar contraste y va a opacificarse el uréter. De esta manera, el uréter pelviano, ilíaco, lumbar, y va a llegar hasta la pelvis renal, los cálices renales, ¿no? Posteriormente, una vez opacificado o inyectado el contraste a relleno completo en este sistema pielocalicilar, él va a retirar los catéteres, ¿no? Para después bascular la mesa y hacer que la gravedad haga que el contraste caiga y pueda estudiarse si existe alguna estenosis, etcétera, ¿no? Algún cálculo, etcétera. Esa es la radiografía con contraste. Igual ahí. Aquí la radiografía simple y aquí con contraste. Está bien dilatado este uréter y esta pelvis. Se encuentran bien dilatadas. Igual, probablemente existe la presencia de un cálculo ahí. Igual aquí. Se está produciendo una hidronefrosis. Hay una dilatación en el riñón izquierdo. Y se han retirado ya los catéteres y se ve como el contraste por gravedad desciende hacia la vejiga. Estas son las guías metálicas dentro del catéter. Son las guías. Ahí están las guías metálicas. Bien, eso es la pielografía retrógrada o endoscópica. A ver un ratito. Voy a salir de aquí, lo voy a dejar acá. Y vamos a ver un ratito. Quiero ver. Pielografía retrógrada. La primera radiografía está el catéter colocado en posición ascendente. Se pueden colocar ambas guías o ambas sondas o ambos catéteres en ambos uréteres, pero en este caso se ha colocado en uno solo para estudiar este riñón izquierdo con su uréter. Una vez tomada la radiografía simple, se procede a introducir contraste. Ya está opacificado. Si tuviéramos una mesa basculante,
llenaríamos bien arriba y después en antitren para que su gravedad caiga. Ya, ya. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer? Bien, esa es una parte, aquí está la otra, a ver. Ah, bueno, esta es la clase, un ratito, quiero ver. Ah, ahí está. Decía que ahí está el catéter. La posición del catéter es ascendente, estamos viendo. La posición es ascendente del catéter. Una vez que está ahí, se va a introducir contraste, va a empezarse a llenar los cálices renales. Este era un paciente que tenía una probabilidad de un quiste renal. Se están llenando ya los cálices renales. Acá está la pelvis renal. Los cálices se están llenando. Acá está la pelvis, están los cálices. Llama la atención esta concavidad. Lo estamos colocando de perfil en la fluoroscopía porque estoy viendo ahí que hay algo que está comprimiendo este cáliz. Está dando esta forma, aunque está en oblicua. Lo estoy llevando al perfil. Porque usted sabe, ante cualquier compresión externa, hay que ver si es un tumor o algo que está desviando o deformando un cáliz o una estructura cualquiera. Se tiene que tomar o se tiene que observar en vista de frente y en vista de perfil. Ahí está de perfil. Ahí están las vértebras. Yo acá estoy con el urólogo, yo estoy en la fluoroscopía y estoy realizando los movimientos del paciente. Bueno, no es tanta la compresión en el perfil, no se observa no mucho desplazamiento. Bueno, ahora
Bien. Esa es pielografía. A diferencia de la urografía, vean. Y esta es una urografía, las que realizaban en el Hospital 2 de Mayo, con equipo digital. Aquí he colocado las radiografías. En el negatoscopio estamos viendo la fase nefrográfica, la fase morfológica o pielocalicilar, la ureteral, ¿no? La fase vesical y la postmiccional en vejiga. Paciente femenina por la impresión del útero que hace el techo vesical. Bien, entonces esa es urografía a diferencia de la pielografía ascendente o retrógrada o ascendente. Entonces, este es en las guías. Esta era otra forma, porque ya ha sido reemplazada, era la llamada urografía minutada. Esa estaba indicada para pacientes que venían por problemas de hipertensión renovascular. La causa probable de una hipertensión renovascular era una probable estenosis de la arteria renal, la que provocaba un riñón isquémico y el cual reducía la circulación sanguínea renal y permitía el aumento de la resorción tubular de agua, y lo que iba a provocar la disminución de la producción de orina por el riñón. Entonces el procedimiento consistía, yo voy a ser sincero, yo he visto en mi vida profesional 2 veces esta urografía minutada, que como repito, ya no se está realizando. Pero vean el significado y comparémonos con la urografía excretoria. Este procedimiento de urografía minutada empezaba tomando una urografía simple de abdomen para ver cómo estaba preparado el paciente. Si estaba bien preparado, se introducía el medio de contraste por vía endovenosa. Previamente, en estos casos se administra un antihistamínico o un corticoide. El medio de contraste ingresaba de una sola embolada, es decir, ingresaba a presión, 40 mililitros, es decir, se canalizaba una vena en el brazo derecho y se canalizaba otra vena en el brazo izquierdo.
Es decir, por esos dos lados tenía que haber 2 personas que inyectaran el contraste. Y a presión se ingresaba en un promedio de 7 a 9 segundos, cada jeringa de 20 mililitros, más la otra jeringa hacían 40. Las dos ingresaban en 7 a 9 segundos. Luego se realizaban exposiciones radiográficas, al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 4 y a los 5 minutos. Después se continuaba como una urografía excretoria normal. Este era el procedimiento como se realizaba la urografía minutada. Habían fases. La primera era la fase funcional, que iba del primer al cuarto minuto, la fase anatómica del quinto minuto hacia adelante, como la urografía, ¿no? La fase funcional, del primer al segundo minuto, era la etapa nefrográfica, del tercer al cuarto minuto, la etapa de excreción inicial. La etapa nefrográfica permitía una buena visualización de las siluetas renales, es decir, del parénquima renal. Por eso decimos que en la urografía excretoria, la fase nefrográfica bien está a los 3 minutos. La etapa de excreción inicial, que empezaba del cuarto al quinto minuto, aquí el contraste aparecía en los túbulos colectores, permitiendo observar ya los cálices renales. Evaluación de la urografía minutada. Nos permitía valorar el tiempo de aparición del medio de contraste. Por eso, esto yo lo relaciono con la urografía excretoria porque me permitía valorar la opacificación del parénquima renal. Un riñón enfermo no opacifica. En cambio, por contraste, yo podía saber qué riñón funcionaba bien y qué riñón no estaba funcionando bien, por el tiempo de aparición del medio de contraste. Después veíamos el volumen y la densidad. Podía ser normal o podía ser pequeña, porque ese riñón no captaba contraste. Estoy hablando de la urografía excretoria, comparándola con la minutada. Entonces, el tiempo de aparición del medio de contraste en la minutada tenía que ver mucho, el volumen y la densidad también, con la hipertensión renovascular, ya que ese riñón no iba a captar el contraste. Causas probables de la hipertensión renovascular: arteriosclerosis, displasia fibromuscular, aneurismas de la arteria renal, embolismo de la arteria renal, fístulas arteriovenosas renal. Esta es la radiografía simple, ¿no? La radiografía simple, y esta es la del primer minuto. Ustedes pueden ver que ya está opacificándose en parte el parénquima renal al minuto. ¿Al minuto de qué? De haber ingresado el contraste. Aquí está el parénquima renal, aquí y aquí. Vean el segundo, ahí está, y al tercero. Por eso yo decía que al tercero, en la urografía excretoria, debemos bien ver opacificado el parénquima renal. ¿Qué pasaba al cuarto? En el cuarto ya estaba apareciéndose la sombra de los cálices renales, algo tenue, aquí. Ya al quinto ya debería verse. Ahí está, el quinto ya se ve cálices renales ya opacificado. Bien, así era la urografía minutada, que empezaba tomándose radiografías cada minuto. Una vez que ingresaba como embolada a fuerza, 40 mililitros, se tomaba el primer minuto. Desde el momento que ya el contraste ingresaba al torrente endovenoso, se empezaba a contar el tiempo. Entonces se tomaba una radiografía al primer minuto, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Después continuaba como una urografía excretoria, ¿no? Es decir, se podía tomar otras radiografías entre 5 a 15 minutos y la última a los 20. Bien, esto sí es lo que se hace todavía, es la cistografía. La cistografía es un método de exploración radiográfica que permite evaluar la vejiga urinaria. Para evaluar la vejiga urinaria, lo que es la cistografía, esta se puede realizar de 2 maneras, al término de una urografía excretoria. ¿Se acuerdan que la urografía excretoria tiene una fase nefrográfica, fase morfológica, fase ureteral y fase vesical? Esa fase vesical es lo que se llama cistografía. Ahora, para opacificar la vejiga hay 2 maneras, que mediante la urografía el contraste viaja y va a, digamos, descender y se va a concentrar en toda la vejiga urinaria, ¿no? La otra es por vía retrógrada o ascendente, a través de un catéter
dentro de la uretra se va a introducir contraste y se va a llenar la vejiga. Entonces, hay dos formas de llenar la vejiga con contraste, al término de una urografía excretoria o de manera directa, inyectando a través de una sonda, a través de la uretra, para llenar la vejiga. A esto se le llama cistografía retrógrada o ascendente. Indicaciones. Las indicaciones son en presencia de divertículos, tumores o fístulas. Esta es una mujer de 66 años con incontinencia urinaria. La vejiga tiene una especie de repliegue aquí, como si fuese una banda muscular, ¿no? Ese se llama vejiga en reloj de arena. Contraindicaciones, infección urinaria. Claro, si existiera una infección urinaria está relacionada al sondaje de la uretra, pues no se va a colocar esta sonda, ¿no? Porque se llevaría el foco infeccioso hacia adentro del organismo, ¿no? Entonces está contraindicada en una infección urinaria, sobre todo externa, ¿no? Reacción alérgica al medio de contraste. Procedimiento. Se realiza como, a ver, puntos de palpación es la sínfisis del pubis. Es decir, tenemos el plano bicrestal y tenemos el pubis. Trazamos dos líneas imaginarias paralelas, plano bicrestal y plano que cruza la sínfisis del pubis. Entre estos dos planos se halla el punto medio y sobre ella se dirige el rayo de manera vertical. Es decir, es una radiografía de la cavidad pelviana. Se empieza tomando una radiografía simple. Una vez que se ha introducido el contraste, hay dos formas o hay varias proyecciones a tomar en el estudio de la vejiga. Una es la frontal, que es la que están viendo. Otras son las oblicuas y también la lateral. En la frontal se pueden tomar de dos maneras, con el rayo directriz o central vertical y la otra con angulación. Esta última se realiza con angulación cuando se trata de evaluar el piso vesical, es decir, el cuello vesical, ya que este piso cuello vesical aparece superpuesto generalmente con la sínfisis del pubis, y para disociarla se puede tener esta variante de angularla en sentido caudal con 15 a 25 grados. Las posiciones frontales son estas: al término de una urografía excretoria y por la cistografía retrógrada o ascendente. Acá se ve la sonda y aquí está la opacificación de la vejiga. Acá no hay sonda, pues, ¿no? Acá sí. Las otras son las proyecciones oblicuas posteriores del lado derecho y oblicuas posteriores del lado izquierdo. Aquí el paciente va a rotar de 40 a 60 grados. El rayo directriz va a ir por encima del pubis y 2 dedos hacia el lado levantado. Dos por encima del pubis y 2 centímetros hacia el lado levantado. El rayo directriz ingresa de manera vertical, ¿no? Aquí, por ejemplo, al término de una urografía excretoria, se está tomando las oblicuas. Aquí no, aquí se está oblicuando en una cistografía retrógrada o ascendente. Aquí está la sonda en la uretra. Estas son las oblicuas. Si el paciente rota hacia el lado derecho, me permite evaluar las paredes laterales, ¿no? En este caso, de este lado de la vejiga. Y si él rota para el lado derecho, estoy estudiando el borde izquierdo. Si rota para el lado izquierdo, estaré evaluando el borde derecho de la vejiga. Para eso sirven las oblicuas, para evaluar el estado de los bordes externo e interno de la vejiga. La proyección lateral. Como el paciente en decúbito lateral va a flexionar ligeramente las rodillas, el rayo central es vertical a la proyección de la sínfisis del pubis, es decir, yo palpo el pubis y a esa proyección se le da. Entonces acá tenemos el sacro por el espacio promontosémino y acá está la vejiga. Bien.
La proyección lateral, dice, generalmente se realiza en pacientes mujeres con sospecha de incontinencia urinaria para valorar los ángulos uretrales y además de valorar el descenso vesical. También se utiliza en pacientes hombres con sospecha de fístula. Cuando hay fístulas, sí, una lateral es importante. Fístulas vesicales. Cuando hay problemas de incontinencia urinaria, se evalúa la entrada de la uretra y el piso vesical. Forman ángulos, ¿no? Son importantes para valorar la incontinencia urinaria en mujeres. En la proyección lateral también se emplea, hemos dicho, para la vejiga, para evaluar fístulas, ¿no? Entonces acá tenemos una fístula, por ejemplo. Esta es la vejiga y detrás se está trabajando el contraste por fuera. Esta es una fístula. Esto no debe suceder normalmente. Acá hay otra fístula. Esta es la vejiga. Este es el sacro visto de perfil y el contraste ha ingresado por recto. Esta es una fístula vésico-rectal. El medio de contraste está extravasado y ha pasado hacia el colon, es decir, hacia el recto. Estas son las oblicuas que decía, para estudiar las paredes o bordes, para este lado. Esto sería el borde derecho, este es el borde izquierdo, ¿no? Oblicuas posterior izquierda, para evaluar el borde derecho, oblicua posterior derecha, para evaluar el borde izquierdo. Y esta es la grafía de perfil. Este es un método complementario, se llama el método de Chazar-Lapine y se utiliza en cistografía. Es con el paciente sentado, como lo están viendo en la foto o en el dibujo. El radio directriz incide perpendicular y prácticamente me da una visión axial, o me daría una visión axial de la vejiga. También se le emplea este método de Chazar-Lapine para estudiar el recto sigmoides en colon. Bien, la cistografía retrógrada. Se empieza tomando una radiografía simple de la cavidad pelviana. Hay asepsia del meato uretral, se emplea anestésico para introducir la sonda, un gel con lidocaína al 2%. La sonda Foley es de 16 a 18 en adultos y de 6 a 8 en niños. Una vez introducida la sonda, se evacúa la orina residual. Se inyecta contraste más suero fisiológico. Se emplea una proyección frontal, como lo estamos viendo ahí. Aquí está la sonda, acá está la vejiga llena. Después de haber tomado una frontal, se toman radiografías oblicuas. Para la proyección oblicua, con el paciente en decúbito dorsal, se rota 40 a 60 grados. El radio directriz es perpendicular a un punto situado 2 centímetros encima del pubis y 2 por detrás del lado levantado, ¿no? Lo que vimos aquí. Dos centímetros por encima y 2 centímetros hacia el lado levantado. Este es el lado levantado. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Por encima del pubis, 2 centímetros y 2 centímetros por encima de la línea media del lado levantado. Esta es la proyección oblicua en la cistografía retrógrada. Aquí está la sonda. Igual ahí. Ahora, una vez que se llena la vejiga urinaria, se puede retirar o se retira la sonda y se le pide al paciente que orine, es decir, el paciente va a pujar. Se le coloca una chata o un receptáculo para que orine y en ese momento se toma la radiografía en el acto de la micción. A eso se le llama cistografía miccional. Se le utiliza en lactantes y niños para evaluar el reflujo vésico ureteral. También se le utiliza en trastornos neurogénicos, anomalías anatómicas a nivel del cuello vesical y uretra.
Se tratan de válvulas, estenosis o divertículos. También permite evaluar fístulas vésico-vaginales y traumatismos vesicales. Entonces, la cistografía miccional está indicada para evaluar el reflujo vésico-ureteral, infecciones urinarias a repetición, detectar anomalías anatómicas, divertículos, obstrucciones o fístulas, ¿no? Estos son los materiales, medios de contraste yodado, frasco de 50 más 300 mililitros de solución fisiológica en el hombre y en la mujer de 50 a 500, ya que la vejiga tiene mayor capacidad o capacidad de reservorio, en este caso sería de orina contrastada. La sonda Foley en el adulto hemos dicho que es 16 a 18. Jeringas para introducir medio de contraste, jeringas para insuflar el balón de la sonda, silocaína, antisépticos, guantes, pinzas. Cuando se habla de otra jeringa, la sonda Foley, una vez introducida, esta sonda en su extremo externo tiene dos salidas. Una es para inflar un globo de retención para hacer que la orina no regrese hacia afuera. Esto es más o menos lo que hacíamos en colon, ¿no? Había un globo de retención, ¿no? En la cánula. Igualito, en la sonda Foley también existe un globo de retención y esto es utilizando una jeringa externamente, se echa aire y por dentro se infla un globito de retención. Y la otra entrada es para introducir en este caso el contraste. Entonces la paciente o el paciente se va a echar sobre la mesa de exploración, se le toma una radiografía simple. Previamente a la radiografía simple el paciente va a miccionar y luego se toma la radiografía simple. Luego se hace asepsia, se coloca un antiséptico en la zona perineal, se puede colocar o recubrir esta sonda de lidocaína como anestésico al introducir a través de la uretra la sonda Foley. Bien. Luego se inserta el catéter o sonda vesical por la uretra hasta la vejiga. Bien. Hemos dicho que se toma una radiografía preliminar, luego se introduce contraste. Una vez que está introducido el contraste en la vejiga, se retira la sonda. Se le pide al paciente en la proyección oblicua, pueda miccionar, ¿no? En la parte miccional vamos a evaluar vejiga y uretra como unidad única. De ahí su nombre, cistografía miccional. Sobre todo, ahora cuando veamos la uretra, se divide en uretra anterior y uretra posterior. La cistografía miccional me permite evaluar la capacidad que va a tener la vejiga de excretar orina a través de la uretra y permite valorar la uretra posterior. Esta cistografía miccional evalúa la uretra posterior. Bien, y ahí se realizan radiografías de frente, radiografías oblicuas. Principalmente la cistografía miccional, repito, se realiza en proyección oblicua. Ya, ahora vamos a ver la radiografía. Vamos a ver las radiografías. Bueno, esta es una forma, es un video para que vean cómo se introduce una sonda. Material a utilizar. Material estéril. Es para ver cómo es una simulación de cómo se introduce la sonda a través de la uretra. Batea estéril. Guantes estériles. Solución antiséptica. Clorexidrina al 2%. Paño fenestrado. Paño estéril. Gasas estériles. Sondas vesicales del número 14, 16 y 18. Lubricante hidrosoluble. No utilizar vaselina. Jeringa de 10 centímetros cúbicos. Ampolla de agua destilada 10 centímetros cúbicos. Bolsa colectora de orina. Material no estéril.
batea, empapador, guantes limpios no estériles, solución hidroalcohólica, sujetabolsa o gancho. Lavado higiénico de manos durante 30 segundos con solución hidroalcohólica. Colocarse los guantes no estériles. Preparar el material. Preparar el campo estéril. Retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos durante 30 segundos con solución hidroalcohólica. Colocarse los guantes no estériles. Informar al paciente de la técnica realizada. Proporcionar un ambiente de privacidad. Colocarse en el lado derecho del paciente. Palpar la vejiga para saber si hay retención de orina. Entre 1 y 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Colocar el empapador debajo del periné del paciente. Indicar al paciente que debe estar en decúbito supino. Piernas ligeramente separadas. Lavado de los genitales con clorexidina al 2%, siempre de dentro a fuera, insistiendo en el surco balanoprepucial. Se limpia primero el meato urinario y luego el tejido que rodea al meato, con un movimiento circular. Hay que desechar cada gasa después de cada pasada. Secar una vez limpio. Después de secar la zona en el mismo sentido, se coloca el paño fenestrado o se deja el pene sobre gasas estériles. Retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos durante 30 segundos con solución hidroalcohólica. Colocarse los guantes estériles. Se coloca el paño fenestrado. Colocar entre las piernas del paciente la batea estéril. Coger la sonda y comprobar el globo de la misma, introduciendo unos 7 centímetros de agua estéril, vaciándolo posteriormente. Globo de retención.
Bueno, eso es cuando hay pues retención urinaria, los pacientes que tienen problemas prostáticos. Ubicar la sonda. Es Los 3-5 centímetros terminales o introducir la cánula. Le hacen un sondaje y le colocan esa bolsa para que a través de esa bolsa la orina caiga y después pueda ser desechada, ¿no? Pero aquí simple y llanamente este video nos muestra de cómo se introduce una sonda a través de la uretra. Lubricante, urológico hidrosoluble, anestésico en el meato y llenar la uretra de gel. Introducir la sonda vesical hasta el embudo o pabellón colector y asegurarnos de que sale orina. Inflar el globo vesical con 10 centímetros de agua destilada. Conectar la bolsa colectora a la sonda. Girar de la sonda hacia afuera hasta notar un toque suave. Volver a colocar el prepucio cubriendo el glande. Esto evita la aparición de una parafimosis mecánica por constricción, que puede afectar a la circulación sanguínea del glande. Poner el sujetabolsa por la bolsa colectora y dejarlo por debajo de la altura. Bien. Entonces, una vez que está colocada esta sonda a través de la uretra, se procede a introducir contraste a través de ella hasta llenar la vejiga, ¿no? Entonces, una vez que está la vejiga llena, se retira la sonda. Luego, se le va a pedir al paciente, es decir, se va a evaluar esto fluoroscópicamente, que la vejiga esté llena, o mediante una radiografía. Una vez que la vejiga está llena, se retira la sonda y se coloca al paciente en posición oblicua posterior derecha. Se le va a pedir que orine, ¿no? Para esto, en el extremo de la uretra se va a colocar un receptáculo, ¿no? Para que él orine a través de ella y se toma la radiografía. Bien. Entonces tenemos ahí la frontal y se toma una radiografía frontal. Ahí está la vejiga llena. Una vez que la vejiga está llena, se le pide al paciente, se coloca en oblicua, se le pide que orine. Entonces en ese momento vamos a ver cómo el contraste sale de la vejiga hacia la uretra. Esto se llama uretra posterior y esto se llama uretra anterior. Ya lo vamos a ver. Acá hay una estenosis en la uretra. Aquí estamos viendo proyecciones. A ver, déjeme ver. Esta es oblicua, oblicua y oblicua. Acá miccionando en parte, aquí ya totalmente en proyección oblicua. No se realiza de frente porque la uretra estaría en posición vertical y estaría algo acortada. Para verla en toda su extensión, la uretra en la cistografía miccional se le hace en oblicua posterior derecha. Aquí, por ejemplo, permite la cistografía miccional evaluar la presencia de reflujo vésico-ureteral, ¿no? Una vez que la vejiga está llena, se le pide al paciente que orine en oblicua posterior derecha y se ve la uretra. Pero algunas veces este acto de pujar al miccional puede hacer que el contraste no siga su vía regular, sino se pueda ir hacia atrás, hacia arriba, ¿no? Es decir, pase otra vez a la uretra. Y esto sí demostraría la presencia de, como en este caso, de reflujo vésico-ureteral. Acá un estudio fluoroscópico para evaluar el estado de la evacuación de la vejiga. Esto se llama cistografía miccional. Vean cómo la vejiga disminuye su volumen. En esta cistografía miccional se aprecia un divertículo aquí en la uretra anterior. Reflujo vésico-ureteral
La causa dice anormalidad de la maduración de la unión vesico-ureteral o un túnel submucoso corto del uréter en la unión con la vejiga, alterando su función como válvula y ocasionando reflujo de orina. Ahí está. Este es un reflujo vesico-ureteral bilateral. Aquí otro reflujo vesico-ureteral del lado derecho. Acá, reflujo vesico-ureteral, una paciente mujer. Acá, divertículos, 1, 2, divertículos vesicales, y acá hay una estenosis en la uretra. Entonces, esto se llama reflujo vesico-ureteral. Generalmente se presenta en niños. Entonces, el acto de la micción, la cistografía miccional es importante para valorar el reflujo vesico-ureteral. Esta es la uretra. La uretrografía es la visualización primordial de la uretra y según el método de llenado se llama miccional